Advertencia. Lo que vas a escuchar trata sobre explotación y amenazas. Evito detalles gráficos, pero no quiero esconder la verdad. Si te afecta, cuida tu salud emocional al seguir escuchando. Acepté trabajar de seguridad en un cine en Reynosa porque no tenía otra puerta abierta. Tenía facturas acumuladas como una pared que se iba cerrando, una receta médica que no podía dejar de comprar y una hija pequeña que necesitaba comer sin excusas. No fue por valentía ni por ganas de aventurarme, fue por supervivencia. Llamé a mi mamá antes de ir. Voy a ver un turno, mami. Es solo un trabajo temporal. Ella me dijo que rezaría, como siempre. Yo me puse el uniforme pensando que iba a ser un turno más, unas horas entre salas y palomitas. No imaginé que esa noche vería lo que nadie debería ver. El cine estaba en una zona que ya conocía de paso. Luces de neón, anuncios de estrenos viejos, un estacionamiento que por la noche parecía desierto. Al principio todo tenía la normalidad del espectáculo. Alfombra roja, imagino, en mis recuerdos. La música tenue en los pasillos. El olor dulce de las palomitas mezclado con el frío del aire acondicionado. El gerente me entregó una credencial, un radio a pilas y unas instrucciones vagas. Cobertura en salas, control de acceso, evitar problemas. Me dieron un chaleco y una linterna pequeña. Me sentí oficial por un segundo. Luego me enseñaron la puerta de personal y me dijeron cuáles puertas podían usarse y cuáles no. Ahí fue cuando las primeras piezas no encajaron. Hay señales que uno aprende a leer en la calle. Pequeñas roturas en la normalidad que funcionan como mapas. Una puerta que se cierra con llave sin razón. Una sala VIP que jamás recibe público genuino. Gente que pasa con sobres sellados y evita las cámaras principales. Mis microrrituales de autoprotección han salvado mi piel más de una vez. Antes de salir de casa escondí una copia del número de mi mamá con otra letra en mi teléfono. Puse una pequeña navaja en la suela de mi zapato, aunque nunca la saqué. Memoricé las salidas que veía y anoté mentalmente las horas de turno de cada guardia. Puede sonar exagerado, pero cuando la necesidad te empuja fuera de casa, aprendes a no confiar en lo que parece fiable a simple vista. El primer turno fue de noche. El cine se vacía después de las funciones. Los pasillos se ven largos, las salas silenciosas, las pantallas oscuras como pozos. Hubo pequeñas cosas que me hicieron fruncir el ceño. Una de las salas estaba cerrada con candado desde dentro, y el gerente me dijo que era mantenimiento. Otra sala, la VIP, tenía una puerta que se abría con llave eléctrica y un letrero suave. Reservado. Cuando pedí a quién podía acercarse, me respondieron con evasivas. Clientes especiales. No me di por vencida, pero tampoco quise parecer desconfiada sin pruebas. Necesitaba ese sueldo. Pensé que si algo no cuadraba, siempre podía renunciar. Hasta que no pude. En la sala de personal había una mesa con cajas de utilería, una cafetera y una pequeña televisión vieja. Detrás de una cortina sucia había una habitación que decían archivo. Entré a limpiarla una vez y noté, pegada en una pared, una tablet vieja con una hoja de cálculo abierta. Las letras estaban borrosas en la pantalla, pero se veían nombres, códigos y números al lado. Había fotos pequeñas, como tarjetas de identificación. No estaban colocadas como papeles administrativos, estaban organizadas como si fueran un inventario. Me acerqué y sentí un nudo en la garganta. Busqué excusas en mi cabeza. Será una lista de proveedores, me dije. Pero mi instinto urbano no me dejó. Tomé una foto con el teléfono, en silencio. La pantalla me devolvió lo que mis ojos no querían creer. Un día, en el cuarto de proyección, vi que alguien había colocado una cámara pequeña apuntando hacia la entrada del personal. No era la cámara de seguridad pública, era una cámara inclinada y meticulosa en su ángulo.
No grababa la sala principal. Grababa los pasillos que conectaban con la VIP y con una sala que no aparecía en la cartelera. Hablé con una compañera que llevaba poco tiempo y noté que sus manos temblaban cuando me contó que a veces traían paquetes y los guardaban en la bodega. Le pregunté qué tipo de paquetes. Ella bajó la voz. Mujeres que vienen a veces, se van con otros, entran a esa sala. Me pidió que no lo dijera en voz alta. Hizo una pausa y agregó con ojos grandes. No sabes todo lo que se mueve aquí. Estas pequeñas confesiones fueron hilando algo más grande. Vi clientes que entraban con papeles doblados y pagaban en efectivo sin preguntar por la función. Vi cajas de bebidas que desaparecían hacia una puerta de servicio y nunca regresaban. Al principio pensé que era contrabando de snacks o modas del cine. Luego entendí que era logística de encuentros privados. Una noche, una tablet cayó al suelo en la oscuridad y la pantalla se iluminó con nombres y fotos. No las fotos de identificación de trabajos legítimos, sino fotos de gente joven, con fechas y etiquetas que parecían montos. Hablé con la chica del puesto de dulcería. Ella me dijo que esas tablets eran para coordinar y que había una mujer que organizaba todo desde arriba. La llamaban la jefa, y su nombre real suena en mi cabeza como un eco. María. Pero esa es una palabra que uso solo aquí, porque explico con seudónimos cuando puedo. Cuando tratas de poner orden en algo que te pone nerviosa, la gente se cierra o se abre. En el cine había quienes evitaban preguntas porque tenían miedo. Había quienes se mostraban indiferentes porque los beneficiaba la situación. Y había quienes miraban para otro lado porque no querían complicarse. Yo busqué aliados. Te fijas en la mirada de los demás. Rogelio, un guardia de la noche, tenía una manera distinta de andar. No era el jefe, pero conocía los recovecos del lugar. Me observó una noche cuando me acerqué a la sala VIP y me apartó con una frase que no fue de protección. No te metas donde no te llamaron. Su voz fue dura, pero luego me dejó un papacho en la mano con un gesto que me indicó que podía confiar. No dijo más, pero su silencio fue una línea de salvaguarda. Hay personas que, aun en lugares peligrosos, mantienen un código humano. Rogelio fue uno de esos. Con el tiempo, y con varias noches de observación disimulada, la evidencia fue apilándose. Cámaras dirigidas a pasillos de servicio, tablets con listas y montos, un pequeño cuaderno escondido bajo un cajón donde estaban anotadas citas, iniciales y fechas. En ese cuaderno reconocí el patrón que había visto antes. Números que podían ser cobros, nombres con iniciales y, en una entrada, la palabra depósito, al lado de una ciudad que no puedo confirmar si era real. No vi la coerción en las páginas, pero la frecuencia de los nombres y los montos me dejó frío. Lo que parecía una operación organizada se alimentaba de discreción y de coacciones que yo solo intuía. Una noche, tratando de no parecer sospechosa, intenté preguntar en la cocina por qué determinadas personas nunca salían por la puerta principal. La cocinera, una mujer fuerte que se llamaba Luz en las tardes, me miró como si viera un dolor conocido. Me dijo, si preguntas demasiado, tendrás problemas. Pero te diré esto porque me cae bien tu cara. No todas las mujeres están aquí porque quieren. Fue lo más cercano a una confesión. Me pidió que no hablara con nadie sobre ello. Me pidió que me cuidara. Ese pedido fue mi espejo. Cuando la gente te pide que cierres la boca, no es para proteger a quien te lo pide, es para proteger a quienes mandan. En mi cabeza empezó a formarse un dilema. Me voy y dejo a esas mujeres, a esas almas, seguir explotadas, o me quedo y me meto en algo que no estoy segura si voy a poder controlar. El dinero pesó, como pesado y real. Las cuentas eran montos que no desaparecen si uno los ignora, y la salud de mi niña no es algo que se negocie. Me decía a mí misma que estaría atenta, que no me involucraría, que solo cuidaría la salida y me limitaría a reportar si veía algo extremo.
Pero el cine no era un lugar de incidentes puntuales. Era una maquinaria con engranajes bien aceitados. Y las máquinas no se detienen porque una pieza decide hacerse la distraída. Lo que realmente marcó mi piel fue la primera amenaza directa. Al principio fue sutil, una nota escrita a máquina dentro de la caja de utilería con un número y una fecha. Luego subió. Una noche, en la sala de personal, encontré una foto desde mi teléfono frente al espejo, que alguien debió haber tomado sin que yo lo supiera. En ella, mi hija Ana estaba en el parque, con una sonrisa que yo conozco al detalle. Nadie más debía tener esa foto. Sentí que el viento se me fue de la respiración. Las manos me temblaron, y supe en ese momento que no se trataba solo de dinero. Se trataba de control. Pedí hablar con la jefa que organizaba. La vi una vez, de lejos, en la sala VIP, como si fuera la reina de una jaula. Tenía una voz templada y un perfume que parecía taras. Me trató con cortesía hasta que mencioné que había fotos de mi hija. Entonces su sonrisa cambió. No me dijo que las tenía, solo me miró como quien observa a alguien que podría ser útil o peligroso. No queremos problemas, dijo. Haz tu trabajo y todo estará bien. No pronunció amenazas directas, nada literal, pero me devolvió una sensación de clausura. Si alguien podía exhibir una foto de mi hija, entonces ya no era una amenaza vacía. Era una afirmación. Sabemos quién te importa. Tener una foto mía fuera de mi control me recordó que esas redes funcionan con dos armas: la captura y el chantaje. La captura no siempre es física, a veces es fotográfica, digital, y llega como una cuerda invisible que te ata. La persona que controla las imágenes controla los pasos que das. Me enseñaron a no mostrar miedo, pero el miedo es un animal que vive dentro de la piel. Yo respiré hondo y seguí trabajando, pero la noche se volvió otro territorio. Uno con minas. Empecé a documentar todo como pude sin llamar la atención. No voy a decir que fui una heroína. Fui alguien que anotó más de lo que debería por la necesidad de protegernos. Tomé notas en una libreta pequeña con letra apretada. Horarios de entradas y salidas, nombres que escuchaba más a menudo, iniciales que se repetían. No menciono nombres reales. Uso iniciales cuando cuento, porque la seguridad de las personas es lo primero. Las hojas se convirtieron en una especie de mapa. Cuando alguien me preguntaba por el tiempo, decía cualquier cosa. Cuando alguien me miraba raro, respondiste con una sonrisa neutra. Para sobrevivir dentro de una jaula, a veces hay que aprender las reglas externas y romper las internas en silencio. Con esas notas intenté acercarme a una organización que trabaja en casos de explotación. No puedo detallar a cuál por cuestiones de seguridad, pero me reuní con gente que me enseñó cómo documentar sin exponer. Me dijeron que las pruebas digitales son potentes. Tablets, fotos, listados. Me dijeron que la colaboración entre víctimas es clave. Yo quería creerles, pero también sabía que si la jefa supiera lo que yo tenía, el precio sería altísimo. Me sentí en una cuerda floja. Denunciar podría ayudar a muchas, pero también podía convertir a mi hija en blanco. Ese temor paralizó por un momento mi impulso de actuar. Las mujeres del cine empezaron a comunicarse con gestos. En las horas en que el ruido del proyector llenaba los pasillos, nos pasábamos mensajes en servilletas. Eran cosas pequeñas. Esperaré a que termines el turno, o no cargues la bolsa atrás. Una de ellas, a quien llamo M, tenía un tatuaje pequeño en la muñeca que yo vi una noche cuando dejó caer una servilleta. Ese tatuaje era el signo de alguien que había pasado por cosas que no voy a describir aquí, pero que se leían como cicatrices. M y otras me dieron detalles de cómo la jefa trabajaba. Reservas discretas por mensajería, tarjetas prepagas, habitaciones que nunca aparecían en el sistema. Me enseñaron a leer los silencios. Si el cliente era insistente en no usar la entrada principal,
Algo no iba bien. Un día llegué temprano para cambiarme y encontré la sala VIP llena de gente que yo no conocía. Había una mesa larga y una pantalla apagada que, según me dijeron después, se usaba para proyecciones privadas. Vi a una mujer parada en un extremo que daba órdenes con voz baja y precisa. Era la jefa. La observé y sentí asco y miedo mezclados. Entre las sombras reconocí a una chica que había visto varias veces. La vi huidiza, con ojos que denotaban cansancio. No pude hacer nada en ese momento. Me limité a vigilar la puerta. Lo que más miedo me dio fue cuando la dinámica del cine abrió un nuevo elemento. Una transmisión en vivo. No voy a explicar el sistema técnico, solo diré que la tablet mostró un recuadro con varias pantallas en miniatura, cada una con una sala distinta. Había calendarios, horarios y montos. Mi estómago se enroscó. Entendí que lo que pasaba ahí no era solo entre cuatro paredes del cine. Se veía desde otros lugares. La idea de que una cámara registrara y alguien pagara desde la distancia es fría y calculada. Y en ese momento, supe que no puedes simplemente romper una cámara. Hay un entramado detrás que te busca. A partir de ahí todo se volvió más tenso. Empecé a sentir que me miraban con otros ojos, que mis pasos estaban contados. Un día la jefa me llamó junto a su escritorio. No dijo que supiera de mis notas ni de las fotos. Me ofreció un aumento pequeño y una promesa vaga. Si te vas acomodando puedes ganar más. Sonó a soborno y amenaza en una frase. ¿Aceptar y volverte cómplice? ¿Rechazar y acarrear problemas? Mi cabeza daba vueltas. No era una elección limpia. Era la presión de la necesidad contra la integridad propia. Con el pasaje del tiempo, empecé a tramar una salida en mi cabeza, pero no era una ruta detallada que pudiera compartir. Contaba con pequeñas cosas. La colaboración de algunas compañeras, la atención de Rogelio y el hecho de que la jefa no estaba en todas partes. El día que decidí recopilar todo con más rigor, un incidente sucedió que me dejó sin aliento y me forzó a tomar decisiones. No lo vi venir del todo, aunque las piezas en el tablero empezaban a moverse con la claridad de un patrón. Esa noche, la función terminó tarde. Había poca gente en la sala principal y menos aún en las salas laterales. Vi como siempre el movimiento discreto hacia la puerta de servicio. En la sala de personal, alguien me dejó caer, sin querer o con intención, una llave con una etiqueta donde había un nombre que no conocía. La llave era de una cajita pequeña en la bodega. Al abrirla, encontré documentación que relataba pagos, fechas y una lista con iniciales que se repetían. Entre todas las hojas había una foto doblada que reconocí antes de verla del todo. Era una foto mía, tomada de lado, sacada mientras salía del trabajo una semana antes. Mi corazón latió fuerte. Me percaté de que ya no era solo mi hija la que estaba en riesgo, yo estaba dentro de su radar. Sentí que algo tenía que romperse. No fue una idea heroica, fue la acumulación de miedo y protección. Tenía pruebas en las manos y un silencio en la boca que podía ser mortal. Pensé en mi mamá, en Ana, en Luz y M, y en las otras que quizás ni siquiera sabían que eran fichas en una mesa. Pensé en Rogelio, que había dejado migas de confianza. Y pensé en la jefa, que movía todo desde la penumbra. Tenía que tomar una decisión que no pusiera a nadie en riesgo innecesario. Pero justo cuando empecé a juntar un plan, sucedió algo que cambió todo el ritmo. Se cortó la luz en todo el cine. No fue un apagón típico, fue abrupto, y en segundos las pantallas se apagaron y las linternas comenzaron a parpadear. La gente gritó, y el ruido se mezcló con el olor a humo del generador que intentó arrancar. En esos segundos, la estructura que yo mantenía en mi cabeza empezó a caerse. Alguien tomó la radio de uno de mis compañeros y se escuchó una voz que no reconocí. Mantener calma y cerrar puertas.
La voz sonó demasiado entrenada para ser un simple aviso técnico. Algo dentro de mí supo que esa era la última oportunidad para actuar con sigilo o para permanecer inmóvil y desaparecer. Rogelio agarró mi brazo con fuerza cuando la oscuridad envolvió el pasillo. No habló de inmediato, solo me apretó la mano con una fuerza que dijo más que cualquier palabra. «Sigue mis pasos», susurró. Su tono no era de orden, sino de urgencia contenida. Miré alrededor y vi a varias mujeres formándose en pequeños grupos, susurros, manos que se pasaban servilletas con números, con nombres. En el caos, algo cambió. La sensación de que éramos piezas sueltas mutó a la de que podíamos organizar un movimiento. Pero también sentí la mirada de alguien que no quería que nos moviéramos. En el extremo del pasillo, una figura emergió de la oscuridad y se dirigió hacia nosotras con un paso que sabía a amenaza contenida. Aquí, en medio del apagón, con la tablet aún iluminando algunos recuadros en la penumbra, supe que tenía en mis manos la prueba y la responsabilidad. Sabía que cualquier decisión podría romper la jaula o afianzarla más. Mientras Rogelio me empujaba hacia una puerta de servicio apenas iluminada, mis pensamientos fueron veloces. Ana, mi madre, el cuaderno, las notas, las fotos. Las paredes parecían más cercanas y el ruido del generador se volvió una cuenta regresiva. Tenía que elegir qué hacer con lo que sabía. Tenía que decidir si arriesgarlo todo en un intento por detenerlo o usarlo para salir y salvar al menos a mi hija. En medio de ese instante, alguien ordenó en voz alta que cerráramos las puertas y que nadie saliera. La figura que vi avanzar era demasiado segura. Me obligué a mantener la calma. Sabía que un paso en falso podía ser fatal. Mientras me deslicé por el pasillo con Rogelio, mis dedos apretaron la libreta en el bolsillo. Por primera vez en semanas, sentí que tenía algo en mi poder que podía hacer daño a la red. Pero también sabía que poder y peligro son la misma moneda en sitios como ese. Y en ese cruce, con la electricidad oscilando y la tablet parpadeando evidencia, algo cambió en el aire. Ya no se trataba solo de un trabajo mal pagado. Se trataba de decidir qué vida iba a priorizar. Entonces, en la penumbra, escuché un crujido que no era del cine. Una voz que pronunciaba mi nombre, con un tono que conocía demasiado bien. Un tono que no dejaba lugar a dudas. La voz pronunció mi nombre como si lo hubiera memorizado en otro lugar. Con calma, con certeza. No tuve que girarme para saber de quién se trataba. La jefa estaba allí, silenciosa como una sombra que se hace humana. Su paso era medido, como si cada movimiento fuera un cálculo. Por un segundo creí que todo se iba a romper en llanto o en gritos, pero respiré y me aferré a cosas pequeñas, a la libreta en mi bolsillo, al ruido seco del generador, al latido de mi hija en mi pecho aunque estuviera lejos. Rogelio apretó mi brazo con más fuerza y tiró de mí hacia la puerta de servicio. No me dijo nada que tuviera letras, me dio una mirada que pedía obediencia y a la vez ofrecía complicidad. Pasamos por un pasillo donde el aire olía a aceite y a azúcar quemada de la dulcería. La oscuridad era como una manta que cubría todo. En la confusión había una ventaja. La gente se concentraba en encontrar la salida principal y en calmarse, y eso dejó huecos por donde movernos. Mientras caminábamos, vi a M en la penumbra, su silueta rígida, con la muñeca cubierta por la manga. Cuando mis dedos rozaron los suyos, le entregué la libreta en un gesto que fue tan sencillo como lanzar un salvavidas en el agua. No pregunté si la entendía. Supuse que sí. M me devolvió una mirada que decía, «Te cubro». No hablamos palabras. En lugares así, las palabras salen y pueden costar caro. Los silencios y los gestos valen más. La figura de la jefa apareció al final del pasillo como si fuera una afrenta. No gritó, no necesitó. Su presencia era una declaración. Al sentirla cerca,
Algo dentro de mí se tensó como una cuerda. Sin embargo, algo más, viejo y persistente, me empujó. Había tantas vidas que dependían de que no me quedara muda. No era valentía, era el peso de la responsabilidad. Rogelio hizo un movimiento que me empujó hacia una puerta lateral. Mientras la abría, susurró: «Cuando salgas, corre al coche de la basura y espera». No puedo explicar por qué me dio esa indicación. Sé que hoy no todas sus decisiones encajan en un héroe perfecto. Salí al patio de servicio con la libreta ya fuera de mi bolsillo, la respiración entrecortada, el corazón en la garganta. En la penumbra vi a otras mujeres moviéndose, un corrillo que se formaba como una cadena. Algunas miraban hacia atrás con miedo, otras con rabia contenida. En ese momento entendí que no estábamos solo defendiendo nuestros cuerpos, estábamos defendiendo nuestras historias, nuestros nombres, los rostros que aún podían ser reclamados por otros. No describiré paso por paso cómo fue la salida porque no quiero poner en riesgo a nadie. Lo que puedo decir es que hubo un momento en el que la máquina se cayó sobre sí misma. Personal confundido, una jefa que no podía controlar todo a la vez, tablets parpadeando y rostros que buscaban órdenes y no las encontraban. Esa interrupción fue la rendija por donde muchas se escaparon. Algunas corrieron, otras fueron retenidas. Vi a M tirar una funda con algo dentro hacia un cubo de basura y luego desaparecer en la oscuridad. Vi a Luz abrir una puerta que usualmente estaba cerrada y empujar a una chica que casi se desmaya. Vi a Rogelio empujar a un par de mujeres hacia la salida de empleados y cubrir la retirada con su cuerpo. No todo fue perfecto. No todos salieron. No todos pudieron. Corrí con la libreta apretada, con la camisa sudada pegada al cuerpo, con las piernas que no sabían si responder con miedo o con urgencia. Sentí como si alguien me persiguiera en cada sombra. El auto de la basura que me habían dicho estaba frío y oliendo a aceite viejo. Me subí como quien entra en una nave que puede llevarte lejos. No pude quedarme a ver quiénes salían detrás, porque cada segundo era la diferencia entre llegar a casa y no hacerlo. Llegué a mi barrio con el corazón temblando. Fue raro volver a un lugar conocido después de haber visto lo que había detrás de su fachada. La casa me recibió con sus ruidos cotidianos. La televisión de un vecino, una moto que pasó, la vecina que barría. Sentí que la normalidad me dolía y me consolaba al mismo tiempo. Llamé a mi mamá con manos que todavía no encontraban calma. Le dije que estaba bien, que había terminado mi turno, que todo estaba controlado. Mentí sin querer. Ella respondió con la voz acostumbrada a creer lo que le decía porque era yo, su hija, la que decía que todo estaba bien. Esa noche no dormí. La libreta estaba sobre la mesa como un animal latente. Los nombres y cifras que había copiado parecían cuchillos y llaves a la vez. Cortes precisos y puertas que podían abrir o cerrar destinos. No sabía a quién mostrarla primero. Pensé en la policía, pero algo en mi pecho me dijo lo que no quería escuchar. En la libreta había referencias que mencionaban pagos a la municipal y arreglos que sonaban como complicidades. No quiero acusar a nadie sin pruebas, solo cuento lo que vi en papel. Esa mención en la libreta, esa palabra disimulada, me hizo entender que las cosas no iban a ser fáciles. Llamé a la organización que me habían recomendado, la que me había enseñado a documentar con cuidado. En la oscuridad de la noche, una mujer de voz cálida me escuchó sin juzgar, y me dijo: «No entregues nada a nadie. Ven a nuestro refugio. Tenemos cómo protegerte y ayudar a otras». Me dieron un lugar temporal, un plan para salir del radar, y la promesa de que no estaba sola. El refugio era una casa de paredes naranjas, donde otras voces hablaban en susurros como si tuvieran miedo de que los muros escucharan. Allí, por primera vez desde que acepté aquel turno, pude llorar sin medir si alguien me castigaría por ello.
En el refugio me dieron té caliente y un cuarto pequeño. Me atendieron personas que eran profesionales y otras que habían sido víctimas también, ahora activistas. No puedo decir nombres de la organización aquí, pero sí puedo decir que me enseñaron cosas que me devolvieron un poco de poder. Cómo organizar la evidencia de forma segura. Cómo hacer copias de lo que tenía sin que quedara rastro. Cómo buscar protección para Ana. No fue simple. Nadie me prometió que la justicia iba a ser rápida ni que todo iba a resolverse. Me explicaron que estos procesos tardan, que se necesita paciencia y estrategia para que la evidencia no sea usada contra nosotras. En los días que siguieron, nuestra pequeña comunidad improvisada trabajó en la recopilación de pruebas. M me devolvió la libreta en un sobre sellado. Luz trajo una foto borrosa de una tablet que había logrado capturar y que mostraba una pantalla con nombres y montos. Otros guardaron recibos, horarios y hasta el número de la llave que había encontrado en la bodega. Juntas armamos algo que era más que papel. Era memoria organizada. La organización nos apoyó para escudar la información de la jefa y sus cómplices, y nos aconsejó cómo proceder para minimizar riesgos. Lo que vino después fue un proceso que cambió mi vida por completo. Hicimos una denuncia con apoyo legal, pero entendimos desde el principio que las vías formales a veces son lentas o inseguras si hay sospechas de complicidad. Por eso la organización nos ayudó a gestionar recursos alternativos, resguardo temporal, procedimientos de anonimización, reconstrucción de testimonios y acompañamiento psicológico. No fue una línea recta. Hubo días en que la burocracia nos agotó, noches en que el miedo era un animal que no nos dejaba dormir, y momentos en que la valentía surgía desde la desesperación misma. Durante meses viví en una especie de doble vida. Por un lado, la madre que quería ver a su hija sana y a salvo. Por otro, la mujer que debía aprender a no ser rastreable, a evitar redes que antes eran su rutina. Cambié de teléfono, de ruta para llevar la despensa, de horarios, de nombre en la lista del consultorio. Todo se volvió más caro, más difícil. Estas cosas también son parte del costo de escapar de una red. La clandestinidad es una escuela de supervivencia que no elegiste. Al mismo tiempo que me cuidaba, me involucré en ayudar a otras. Empecé a reconocer patrones en los casos que llegaban. Los mensajes que pedían experiencias privadas. Las solicitudes de discreción. Las promesas de pagos que desdibujaban la voluntad. Aprendí, con la ayuda de otras sobrevivientes, que cada detalle importa. Una puerta que siempre está cerrada. Una sala que nunca aparece en la cartelera. Un pago en efectivo sin factura, no para convertirnos en vigilantes imprudentes, sino para aprender a leer señales y protegernos entre nosotras. La solidaridad fue nuestra herramienta más efectiva. La acción colectiva trajo resultados parciales. Con la evidencia que organizamos, con el testimonio de varias mujeres y con la presión mediática que llegó luego de que algunas historias se hicieran públicas, con el debido resguardo de identidades, se abrieron investigaciones. No voy a decir que fue justicia como la imaginan en las películas. Fue lenta, a veces frustrante y con tropiezos. Pero hubo avances, algunas cuentas y operaciones se congelaron. Hubo personas que dejaron de aparecer por la zona y algunas mujeres pudieron acceder a programas de apoyo. Fue poco, pero fue real. No todo fue victoria. Algunos nombres de la libreta seguían siendo sombras difíciles de tocar. Personas que, según las notas, habían cobrado por servicios y que, por la naturaleza de su posición, parecían intocables. En varias ocasiones tuvimos que ser estratégicas, filtrar lo que se podía presentar legalmente, priorizar la seguridad inmediata de las víctimas y a veces aceptar que el proceso era mayor que nosotras. Aprendí que la justicia no es siempre inmediata ni completa, que algunas luchas requieren paciencia y persistencia. Mientras tanto,
Mi vida con Ana tenía su propia reconstrucción. La saqué del colegio por un tiempo, la cambié de barrio y trabajamos en pequeños pasos para que recuperara lo cotidiano. Juegos, tareas, visitas a la plaza. No fue fácil explicarle la ausencia de su madre en la misma casa, la prudencia de las razones. Le dije la verdad que pude sin volverla adulta antes de tiempo, que mamá había tenido que hacer cosas para que pudiéramos estar seguras. Le dije que la amaba y que estaba bien. Eso fue algo que me sostuvo. Su pecho contra el mío, su risa rota por una historia nueva pero con la misma ternura de siempre. Con los meses, me involucré en la parte pública del activismo, siempre cuidando identidades. Hablé en foros, participé en talleres donde enseñamos a reconocer señales de captación y a documentar sin exponerse. Conté mi historia sin mostrar rostros ni nombres. Lo hice no para buscar atención, sino para que otras personas no pasaran por lo que yo pasé. En esos encuentros vi una cosa que me conmovió. La gente quiere ayudar, pero muchas veces no sabe cómo. Enseñarles a sostener a una víctima sin revictimizarla fue uno de los aprendizajes más importantes que dejé en cada charla. Hubo también momentos de rabia. Me dolía que se pagara por el silencio, que la vulnerabilidad se convirtiera en mercancía. Me dolía que un cine, un lugar que para muchos es sinónimo de reunión y de diversión, fuera la fachada para tanto daño. Aún así, aprendí a separar la idea del cine como edificio y la maquinaria que se escondía detrás. No todas las salas son culpables. Algunas personas se ocultan detrás de cualquier negocio. Esa distinción era necesaria para que mi denuncia no se convierta en un estigma general. Parte de mi sanación vino de la solidaridad que encontré en las otras mujeres. Compartir el dolor con quien entiende el silencio fue vital. Nos apoyamos en pequeños gestos. Ayudarte a llevar la despensa, acompañarte a una cita médica, prestarte tiempo para que describas lo que te pasó sin que te pidan pruebas. La reconstrucción no es solo legal, es diaria y humana. Aprendí a aceptar ayuda cuando antes pensaba que debía cargar sola con todo. En ciertos momentos la sospecha de complicidad institucional pesó como una nube. Había menciones en la libreta sobre arreglos y depósitos que sugerían pagos a terceros. La organización nos enseñó a manejar esas sospechas con prudencia, recoger evidencias, documentar nombres y patrones, y presentarlo todo con rigor para que no fuera descartado por falta de pruebas. No puedo afirmar responsabilidades públicas ni señalar a personas por su nombre. Solo puedo insistir en que existían indicios que debían ser investigados a fondo. Con el tiempo, algunas de las mujeres que se habían escapado conmigo reconstituyeron sus vidas. Otras no pudieron. Algunas decidieron regresar a sus lugares de origen con nuevas estrategias. Otras optaron por quedarse en la ciudad, pero lejos de la dinámica del cine. Cada una eligió su forma de sobrevivir. Yo elegí quedarme y pelear, no porque fuera la opción heroica, sino porque entendí que mi testimonio podía transformar algo más grande que mi miedo individual. Quiero ser honesta. La culpa estuvo ahí. A veces me asaltaba la sensación de haber dejado gente atrás, de no haber sido más rápida, de no haber arriesgado lo suficiente. Pero aprendí a transformar la culpa en energía práctica, en acompañamiento a otras, en enseñar a documentar mejor, en fundar redes de apoyo donde las víctimas encuentran, al menos, un primer sostén. La supervivencia también es política. Cuando una persona que ha sufrido encuentra apoyo, la comunidad mejora. Con los años la vida cambió. No volvimos a la normalidad antigua, construimos una nueva. Aprendí a dormir con menos sobresaltos, a disfrutar de las pequeñas cosas que antes eran normales. La risa de Ana, la vecina que trae pan, el sol entrando por la ventana. La libreta que una vez fue prueba, se convirtió en documento custodio en manos de la organización y en archivo para futuras investigaciones.
Había noches en que la imaginería regresaba y me obligaba a respirar hondo. Otras, en que la memoria se desvanecía como humo. Hoy, cuando hablo de aquello, lo hago con la medida entre la urgencia y la prudencia. No digo todo porque algunas puertas aún pueden abrirse y porque hay gente que sigue siendo vulnerable. Pero tampoco callo, porque sé que el silencio ayuda siempre a la maquinaria que explota. Si hay algo que aprendí, es que las pequeñas señales que parecen inofensivas son las que permiten que las grandes redes existan. Una sala cerrada, una puerta que no se explica, pagos en efectivo sin papeles, no son anécdotas aisladas, son piezas de un engranaje. Si estás viendo esto y hay algo en tu barrio, en tu trabajo o en tu entorno que te hace sospechar, no te quedes en silencio sin herramientas. Comparte este video con respeto. Que la información circule entre quienes pueden ayudar sin exponer a las personas vulnerables. Una difusión responsable puede marcar la diferencia entre alguien que permanece en la oscuridad y alguien que recibe apoyo. Por favor, comparte con prudencia y empatía. Lo importante no es el morbo, sino la protección. Antes de terminar, quiero decir algo que no quiero que suene como un sermón. Nadie que llega a aceptar un trabajo por necesidad es culpable de su propia explotación. Las razones económicas, las de salud, las de cuidado familiar, empujan a muchas a aceptar lo que el sistema ofrece. Por eso la respuesta debe ser colectiva. Mejores redes de protección social, acceso real a oportunidades, acompañamiento a quien denuncia, refugios que no revictimizan y formación para reconocer patrones de captación. Si conoces a alguien en peligro, lo más útil que puedes hacer es acompañarlo a buscar ayuda profesional, organizaciones que ofrezcan refugio y asesoría legal, y apoyar sin presionar para que la persona tome decisiones seguras. No compartas fotos ni información que pueda poner en riesgo. Protege identidades. Respeta el deseo de quien está en proceso de salida. Denunciar es un acto de valentía, pero también necesita estrategia. Para quienes están en un proceso similar al mío, no minimicen su miedo, pero tampoco dejen que el miedo les paralice. Busquen redes de apoyo, documenten con responsabilidad, y cuando puedan, compartan su historia en espacios seguros. No todas las puertas se abren rápido, pero cada paso que damos colectivamente hace que otras tengan más herramientas para salir. Hoy me sostengo en la fuerza de mi hija y en la solidaridad de quienes creyeron en nosotros. No todo terminó perfecto, ni de la manera que imaginé. Algunas heridas cicatrizan despacio. Otras se quedan con una marca que me recuerda la vulnerabilidad humana. Pero hay algo poderoso en la verdad cuando se cuenta con cuidado. Ilumina, provoca cambios y retrae a quienes operan en la sombra. Si este relato te movió, compártelo con respeto. Infórmate sobre señales de explotación, apoya a refugios y organizaciones locales que trabajan en la protección de víctimas y acompaña a quien necesita sin exponerlo. Si conoces un caso, denuncia con las autoridades competentes o contacta a organizaciones especializadas que puedan ofrecer protección y asesoría. Lo importante es actuar con prudencia y cuidar a las personas por encima de la sensación de hacer una buena historia. Gracias por escuchar. Gracias por quedarte hasta aquí. Si algo de lo que conté te resonó, no lo olvides. La empatía y la acción responsable salvan vidas. La mía cambió esa noche en el cine en Reynosa. Cambió para siempre. Y por eso hoy cuento para que otras personas tengan más herramientas para elegir su propio camino.